Hoy estamos en historia de una época, estamos con un conocido de todos ustedes, estamos ni más ni menos que con mi amigo, con el historiador Fernando Paz. Ustedes le pueden ver en el Búnker Bar, le pueden ver aquí, le pueden ver en Todo TV, le pueden ver en otros medios, charlas, conferencias, presentación del libro. Y hoy tenemos el honor de tenerle aquí, buen amigo mío, buen amigo de esta casa, buen amigo de Informa Radio. Vamos a hablar de historia, pero nos vamos a salir de la historia habitual a la que estamos acostumbrados a escuchar a Fernando Paz. Y les habíamos hecho una promesa, la promesa de hablar de música con Fernando. Fernando es un estupendo guitarrista, junto con su hijo Ramiro. Y Fernando, para aquellos que no lo sepan, es un muy admirador de los Beatles. Yo he de reconocer que no tanto, me gusta, yo soy mal de Elvis, a él también le gusta Elvis, pero no podemos estar de acuerdo en todo, ¿no? Además, la unanimidad y los consensos es lo más antidemocrático que hay. Fernando, ¿cómo estáis? Bienvenido. Pues estupendamente. Bueno. No queremos que nos llamen antidemocráticos. No, es por lo último eso, que por cuidamos. eso no hay consensos en estas cosas. Claro. Bueno, yo igual escuchándote hoy me vuelvo más Beatlemaníaco. Bueno, ¿no? bueno. Oye, los Beatles, las cucarachas, ¿no? Sería ser Escarabajo. En las escarabajos. Ya empezamos mal porque, claro, yo... Hemos empezado. No son cucarachas, son No. escarabajos. Y es que mi inglés está poco depurado. Pero Eh, no es literal, o sea, es un juego de palabras, porque escarabajo es Beatle con dos es. Vale. Y en el caso del grupo, pues son Beatles con A, o sea, B-E-A-T, que viene algo así, porque beat es un juego de palabras porque beat es el ritmo en inglés, ¿no? Beat es golpe, bueno, pero en este contexto significa ritmo. Y había un grupo que se llamaba los Crickets, que eran los que acompañaban a Buddy Holly, que era un cantante norteamericano, un guitarrista norteamericano, un compositor norteamericano de finales de los 50, que murió en un accidente de aviación. Sí, hombre, es cuando murió la música, ¿no? El día que luego Don McLean, efectivamente, Dijo el día que murió la en música. American Pie, pues retrata con The Music Died, el día que la música murió. Lo de la bamba, eso no se... Efectivamente. Sí, Richie Valens, ¿no? Richie Valens De hecho. iba también en el vuelo y se mataron en un accidente de aviación el año 58, si no recuerdo mal. Si no tú lo me dices, acuerdo. yo ahí sí que me recuerdo que además, si no me equivoco, eran 4 y se pelearon para ver quiénes iban en avión y uno tuvo que ir en coche. Y tuvieron la suerte, efectivamente, de librarse, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues su grupo eran los Crickets, o sea, los grillos, Sí. bueno, los Beatles jugaron con ese significado, porque John Lennon era muy admirador de Buddy Holly, y entonces pues se hicieron los Beatles, que era un juego de palabras con eso, con los grillos y con el beat, con el ritmo. El beat era el tipo de rock que se tocaba en Gran Bretaña, pues eso, a comienzos de los 60, y de bien el nombre, ¿no? Bueno, yo escribí un artículo, tú me corregiste porque yo decía que eran niños bien, y a raíz de ese artículo te dije, vamos a hablar de los Beatles para que no me vuelva a Los pasar. que eran más niños bien eran los Rolling Stones. Los Rolling Stones, vale. Sí, que también es un grupo que adoro, pero... Y además les he visto varias veces en conciertos. Yo también. Sí. Yo también. Pero esos eran más de clase media, digamos, y los Beatles eran más de working class, que se dice, ¿no? De la clase obrera de Liverpool. De Liverpool, Para- además. de Liverpool, Estibadores, Era una ciudad... Bueno, pues... no ellos, digo que era una ciudad... No, ellos no, pero el padre, George Harrison, por ejemplo, era conductor de autobús. John Lennon era prácticamente huérfano, no exactamente huérfano, pero el padre, cuando él tenía 4 o 5 años, se marchó de casa y ya no volvió a aparecer más hasta 1965, cuando los Beatles eran famosos. Alfred Lennon se llamaba. Bueno, eran digamos, socialmente muy modestos. Ringo exactamente igual. Y el único un poquito más, pero Harrison. tampoco tal, era Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney. Sí, en fin, de clase media apuradilla. Sí, ahora Paul McCartney está otro... Sí, claro. Oye, cuéntanos, ¿cómo nacen y quiénes forman los primeros Beatles? ¿Quiénes son? Porque creo que hay un cambio, ¿no? Bueno, hay varios cambios. Sí. Al principio, pues claro, empiezan, se conocen, no se sabe muy bien, la fecha es el mes de julio, pero no se sabe muy bien el año, hay, en fin, debate sobre ese asunto, cuando tenían pues 17, 18 años. Hay diferencias de edad entre ellos, poca, pero alguna. Lennon es del año 40, nace el 9 de octubre de 1940, y no es el mayor porque el Ringo Starr es el mayor de los Beatles. Todavía sigue vivo, Sigue vivo, sí. pero es el mayor de los Beatles. Nace Ringo el 7 de julio de ese año 40 y Lennon el 9 de octubre, ¿no? Y luego hay ya una diferencia porque Paul McCartney es del 18 de junio del 42, o sea, son ya 2 años. 2 años. Y George Harrison el 25 de febrero del 43. O
sea que hay prácticamente, bueno, casi 3 años, 2 años y medio largos, entre, bueno, no, porque es de julio, o sea que casi 3, efectivamente, entre Ringo y George Harrison. O sea que, claro, esto no tiene mucha importancia cuando tienes 40 o 50 años, No, pero cuando tienes 17 y 14, sí. Entonces, bueno, se movían ahí tocando como podían, de una manera muy primitiva en aquella época, en la Inglaterra de aquella época, todavía hacía, pues, ¿Se 12 conocían los años. 4 o quiénes empiezan? No, ¿Cuáles empieza son John Lennon, se suma Sí. Paul McCartney, porque pues necesitaba alguien que tocara la guitarra con él y que supiera un poquito más que él, porque John Lennon, pues como al principio, claro, eran niños, Sí. eran chavales, pues había lo justo y tal, y Paul McCartney tenía más desarrollado la forma de tocar y demás, además él es zurdo, Paul McCartney, con lo cual el otro podía aprender de una manera más directa al verle hacer las cosas, pues como si fuera un espejo, ¿no? Claro, claro. Y se conocieron los primeros y luego ya fueron sumando a George Harrison al poco tiempo, que era el único de los chavales, de los niños prácticamente, que era capaz de ejecutar un solo de guitarra, ¿no? O sea, no ya las notas, los acordes y tal, sino un solo de guitarra. Entonces le sumaron y el último que entra es Ringo Starr, porque tenían un batería que se llamaba Pete Best, Eso es. al cual, bueno, viendo que no daba el nivel, pues lo echaron y pusieron en su lugar a Ringo. Antes hubo también un bajista en el grupo que se llamaba Stu Sutcliffe, que murió después de unos problemas en fin, a partir de un golpe que le dieron en una pelea en Hamburgo. La parte de Hamburgo de los Beatles es muy formadora de todo lo que hicieron, ¿no? Y bueno, en una pelea le pegaron una patada en la cabeza, era también, además de músico, bueno, Stu Sutcliffe era muy limitado, la forma de tocar el bajo y tal, pero era pintor, le gustaba mucho el arte, la fotografía, la pintura. Y se había conocido en la escuela de arte con John Lennon, en la escuela de arte de Liverpool. Y bueno, se lo llevaron a Hamburgo y tal, y bueno, ya se quedó allí con una chica, Astrid Kirchner, una alemana que conocieron en Hamburgo, que es la primera que les sacó fotografías a los Beatles y que les dio la idea de cambiarse el pelo. Y en alguna medida pues de adecentar un poco su aspecto, porque tenía un aspecto muy sucio para la época. El pelo muy largo, inicialmente. Bueno, tenía el pelo para atrás, como hacían los rockers a finales de los 50. Y bueno, los Beatles tocaban allí, es donde se forjaron realmente. Eran un grupo muy bueno en directo, lo que pasa es que otra cosa es que los medios de la época pudieran recoger aquello. Y de hecho tocaban entre 6 y 8 horas en locales de mala muerte, clubes de striptease, en fin, en puticlubs, podríamos decir. Vamos, Musquerías, que se llamaban. En locales, sí, y en cervecerías, porque al final era Alemania, no era Hamburgo. Porque ellos ¿cuándo se van a...? ¿Se conocen los 4? Bueno, los 4 no, ahí no está Ringo Starr todavía. Todavía no. Bueno, Ringo estaba en Hamburgo, pero tocando con otro grupo que se llama Rolling Storm and the Hurricanes, y él era el batería de ese grupo. Se conocían desde antes, y cuando tuvieron que deshacerse de Pete Best porque no tenía calidad y tal, pues pensaron inmediatamente en Ringo. Se llevaba, aunque estaba en otro grupo, muy bien con ellos, ¿no? Vale. Bueno, ellos tocaban pero para siempre fueron 4, borrachos. sí, porque había 2 guitarristas entonces en un inicio. Sí, no, llegaron a tocar en ocasiones 5, sí, durante una época 5 al principio, pero luego cuando Paul McCartney deja la guitarra y se pasa al bajo, ha sido uno de los mejores bajistas que ha habido, bueno, que sigue habiendo, pues sigue vivo, pero en fin, su carrera musical ha sido uno de los grandes bajistas de la historia de la música entre los 60 y los 80, y bueno, se puso allí a tocar el bajo precisamente porque Stuart Sutcliffe, pues era muy limitado y estaba ya enfocado con esta chica, con Astrid, y dedicado a la pintura. Con lo cual, bueno, se quedó la formación en 4 personas. Bueno, allí imagínate tocar 8 horas, pues tenían que tomar anfetaminas, los Preludin que se utilizaban entonces, tomar anfetaminas para mantenerse despiertos, y hacían todo tipo de cosas. O sea, comían en el escenario, contaban chistes obscenos. Estaban 8 horas tocando seguidas. Sí, toda la noche, en distintos clubes, ¿no? Pero ellos salen de Liverpool, se conocen de Liverpool, luego hay un mítico, La Caverna, me parece. The Cavern, sí, la caverna allí es donde ¿Empiezan tocaban. antes de irse a Hamburgo o después? Bueno, empiezan de una forma casi simultánea, Vale. prácticamente. O sea, es un club también de Hamburgo. En principio ahora está pues casi como un museo, ¿no? Museo, pero sí. bueno, se siguen haciendo actuaciones allí, muchos grupos que tocan canciones de los Beatles y demás, y no solo, pero fundamentalmente. Y es un club, bueno, en el que hay que bajar unas escaleras y tal, un sitio con olor a humedad, mohoso, digamos, y tal. Era un club un poco de mala muerte, porque la música era todavía muy subterránea. Precisamente eso es lo que los Beatles lograron, un pacto
sociológico, ¿no? Que todo eso aflorara, pero era una cosa muy de gente joven, muy joven y tal, y en fin, sitios poco recomendables donde los padres no querían que fueran los hijos, claro, se pinchaban los discos que llegaban a Liverpool. Aparte de haber sido históricamente el gran centro de esclavos, del tráfico de esclavos de Gran Bretaña, Liverpool era un lugar que precisamente por eso tenía una gran conexión tanto con Irlanda como con Estados Unidos, y llegaban los discos del rock and roll que se hacía en Estados Unidos. En Inglaterra prácticamente no se hacía, había otras modas, el skiffle y otras historias, pero toda la música, toda la influencia musical era... Americana. Era americana. Americana. Sí. De hecho, alguna de las primeras entrevistas de los Beatles, antes de ser demasiado conocidos todavía, aunque ya empezaban a destacar, les decían, oye, ¿qué acento inglés más bueno tenéis para ser norteamericanos? Porque, claro, por la música que tocaban. Eran norteamericanos. Sí. Oye, y deciden irse de gira a Hamburgo. Bueno, les sale un contrato y tal, y entonces dicen, bueno, aquí podemos dar un salto y... ¿Eran conocidos todavía? No. ¿Eran conocidos? No, en Liverpool, en círculos underground, que decías tú antes. O sea, en círculos marginales de la música, porque el rock en sí era marginal todavía. Y entonces, bueno, pues eran, sí, conocidos en esos círculos. ¿Qué año estamos hablando? Pues en este momento, entre 1960 y 62. Vale. Se van a Hamburgo, tienen un contrato y ahí... Y allí se forjan. O sea, en Hamburgo es donde... Musicalmente. Claro, donde se desarrollan, están todo el día pensando en la música, bueno, y haciendo todo tipo de barbaridades, como uno se puede imaginar fácilmente, y bueno, pues se forjan allí, desarrollan sus aptitudes musicales y empiezan a componer. Han oído muchísima música, muchas horas de música, y allí empiezan a componer, y de repente revelan un talento increíble, extraordinario, y además componen juntos, John Lennon y Paul McCartney, fundamentalmente, componen juntos, empiezan a componer, cosa que ya venía un poco de antes, porque ya se saltaban a veces en el bachillerato, que diríamos nosotros, se saltaban muchas veces las clases para irse a casa, sobre todo de Paul, también de John Lennon, y ponerse allí a tocar la guitarra y a componer. O sea, allí componían cosas por las mañanas, por las tardes, mientras tocaban y tal. Pero es increíble lo fructífero que fue esa asociación Lennon-McCartney, porque ninguno de los dos, claro, con anticipación o con anterioridad, tenían idea de verdad de lo que podrían llegar a producir, ¿no? Ten en cuenta que toda la historia de los Beatles famosos, por decir así, desde que sacan el primer disco, el 5 de octubre del 62 en Gran Bretaña, Love Me Do, hasta el último, que sale en junio de 1970, pero ya realmente se habían separado en octubre del 69, apenas han pasado justo 6 años. Es que estamos hablando de 6 años. Sí. Y 14 discos, 14 LPs, más de 20 singles. Es una capacidad de producción verdaderamente increíble. En 6 años, que es lo que dura... Bueno, los Beatles, 8 años, ¿no? Del 62 no, desde que sacan su... Realmente, desde el primero hasta el último son 7 años. Son de octubre del 62 hasta octubre del 69. O sea, son 7 años justos. Y sacando 2 discos por año, 2 LPs por año, más discos, 4 singles aproximadamente por año. También, o sea que es verdaderamente una capacidad de producción brutal. Oye, en Hamburgo dices que uno de los que estaban con ellos se enamora de una chica de allí, decide dejar el grupo, se dedica a la pintura, pero claro, en una pelea acaba falleciendo de los golpes que le habían dado en una pelea en Hamburgo, con lo cual los agentes en los que se movían pues eran... Bueno, claro, era el puerto de Hamburgo, que es una zona, pues te puedes imaginar, llena de de establecimientos de prostitución, es famoso, ¿no? El barrio San Pauli, zona marinera, donde las chicas están expuestas en escaparates. Amsterdam. Literalmente, sí, exactamente igual, y además con una oferta sexual particularmente, digamos, perversa, ¿no? Característica de todas esas zonas y de los lugares de los puertos, ¿no? Lugares donde van los marineros, y una ciudad pues portuaria, industrial, muy de clase trabajadora y en fin, donde las ofertas de ocio son las que son. Y era un mundo muy sórdido. Ellos vivían en habitaciones que daban, habitaciones anexas a puticlubs, a lugares de prostitución, y lógicamente tenían acceso, lo cual era impensable para un joven de 17, 18 años, acceso a ese tipo de relaciones, como uno se puede imaginar. Váteres compartidos, ¿no? Servicios compartidos. Allí pues veían a todo tipo de personas, más bien ligeras de ropa, como uno se puede imaginar, clientes, trabajadoras, prostitutas, que estaban además los inmuebles pues a cargo de personas también muy poco recomendables, todo el mundo de la música, todo el circuito de esa música underground, que no lo era tanto, digo underground en el caso de Hamburgo, y donde corría la droga, el alcohol, la prostitución,
en fin, todo ese tipo de cosas. Oye, Ringo Starr también estaba en Hamburgo y resulta que ya se va con ellos, lo fichan y ya queda el grupo que conocemos en la actualidad, ¿no? Efectivamente, sobre todo, bueno, el primer disco ya lo graban con Ringo Starr, aunque la primera versión de Shell of Me Do se grabará con un batería que tiene que poner el estudio, el propio estudio. Claro, las cosas eran muy distintas de las que son, claro, de lo que son ahora. La industria evolucionó mucho justamente con los Beatles, pero claro, cuando empiezan al principio, pues obedecía a otros criterios. Y bueno, a George Martin, que es un personaje absolutamente central en la música de los Beatles, el productor de EMI, a George Martin pues no le gustaba el Ringo Starr como batería, y entonces dice, bueno, para grabar el primer disco pues utilizaremos otro. Entonces hay dos versiones de esa primera canción, Love Me Do, una con el batería de estudio y otra con Ringo. Hay que decir que los Beatles hacen una primera prueba en la casa Decca de discos, una de las más grandes, y les rechazan porque dicen que los grupos de guitarras ya están pasados de moda. O sea, gran visión la del sujeto en cuestión, la del responsable de Decca, ¿no? Y ese rechazo a los Beatles de Decca hará que cuando los Rolling Stones graben con Decca, Decca los cogerá y dirá, no nos volvamos a equivocar y tal, y empecemos a producir a estos tíos que empiezan a sonar ya en los ambientes de Londres, que además los Stones fueron también apadrinados por los Beatles, o sea, les ayudaron en sus primeros momentos. Sí, se dijo que había cierta competencia entre ambos, pero no siempre fue así, ¿no? Bueno, fue más una cosa comercial, realmente, que algo que respondiera a la realidad. Eran amigos, y los Beatles iban a las fiestas de los Stones, y los Stones están... Bueno, a Mick Jagger, por ejemplo, aparece en el vídeo de All You Need Is Love. Por ejemplo, los Beatles inventan los vídeos musicales, inventan una gran cantidad de cosas, ¿no? Y en esa emisión, en julio de 1900, finales de junio, 26-27 de junio de 1967, se emite, o 24, no me acuerdo ahora mismo, bueno, se emite para todo el mundo la grabación de una canción que se llama All You Need Is Love. Es la primera vez que se pone en contacto cientos de millones de personas a través de todo el mundo, a través de la televisión de satélite. Sí. Cada país pues ofrecía lo que creía oportuno, y Gran Bretaña ofreció la grabación de un disco de los Beatles, claro. Y en ese momento los Beatles accedieron y grabaron All You Need Is Love. Bueno, en la grabación se ve perfectamente cómo está Mick Jagger, ¿no? Y Keith Richards también de los Stones. Los Beatles también participaron en un disco de los Stones, We Love You, un disco que salió justamente al mismo tiempo de All You Need Is Love, haciendo los coros, y también en la cara B, Dandelion, otra canción de los Stones. Y aún más, uno de los primeros singles de los Rolling Stones es I Wanna Be Your Man, que es una canción que hicieron John Lennon y Paul McCartney y que se la regalaron a los Stones, ¿no? Los Beatles tienen su propia versión de I Wanna Be Your Man en su segundo disco, en la cara B, que canta Ringo, por cierto, esa canción, pero el origen de esa canción la compusieron en 10 minutos en un cuarto de baño de un club de Londres, del Soho, para regalársela a Mick Jagger, ¿no? Oye, sacan su primer disco y a partir de ahí todo se dispara. Sacan el primer disco, el primer single tuvo un éxito relativo. Sí. O sea, llegó al número 17 de las listas británicas. O sea, en Liverpool lo compró todo el mundo, pero fuera de Liverpool pues su impacto fue muy relativo. Es el segundo single, el Please Please Me. Segundo single que no LP todavía, no hemos sacado. No, todavía no. Están sacando canciones. El segundo single sale ya en febrero del 63. Es una canción muy impactante. Please Please Me es mucho mejor que su primera canción, no ofrece ninguna comparación, y llega en casi todas las listas ya de Gran Bretaña, llega al número 1, se convierten en un fenómeno, porque todo el mundo piensa que será pasajero, pues un éxito de un grupo que ha salido. Suenan muy diferentes, suenan muy distintos, están muy bien producidos, la interpretación es perfecta y obviamente llaman mucho la atención. Hasta el punto de que ese disco, Please Please Me, será el título, o será como se conocerá su primer LP. El primer LP de los Beatles es el disco que estuvo más tiempo, durante, yo creo que 25 años, en el número 1 seguido. Fue expulsado del número 1 por otro disco de los Beatles, por el segundo disco de los Beatles, que a su vez sería desplazado del número 1 por el tercer disco de los Beatles. O sea, hablamos que fue número 1 los Beatles fueron número 1 ahí durante casi año y medio, ¿no? Oye, cuando salgan ya este primer disco, abandonan Hamburgo, vuelven a Liverpool. Vuelven a Liverpool, claro, sí, vuelven a Liverpool. Ellos luego viajarán
para esa audición de Decca, el día Año Nuevo del año 62, y Decca no les coge por esa razón, ¿no? Todavía, bueno, las grabaciones se conservaron y tal, bueno, ahí en un almacén, y luego pues sacaron un montón de discos, al principio piratas, y luego ya remasterizados y toda la historia de unas grabaciones que, bueno, conforme a los criterios de la época, pues vistos desde hoy son un poco pobres, lógicamente, por cómo se producía y cómo se hacían las cosas, pero que tenían un gran interés histórico. Le rechazan y entonces ellos se dirigen a EMI, que es a Parlophone, que es pues otra de las grandes casas de discos, y allí les hacen la prueba a través de Brian Epstein. Brian Epstein es un comerciante de una tienda, de Nems Enterprise, una tienda que hay en Liverpool, donde entra un chico, digamos, a pedir un disco de los Beatles que habían grabado con un cantante conocido que era Tony Sheridan, y hicieron como de grupo, en fin, de acompañamiento. ¿Vale? El importante en el disco era Tony Sheridan, ellos tocaban tal, y es verdad que tenían un par de canciones, Lennon hacía una versión de una canción que se llamaba Easy Sweet, y luego tenían una interpretación instrumental de una canción que firmaban curiosamente Lennon y Harrison, no Lennon y McCartney, que se llama Cry for a Shadow, grita o llora por una sombra, y que imitaba precisamente a un grupo que se llamaba Los Shadows, que eran el grupo de Cliff Richards en aquel momento. Cliff Richards y Los Shadows, ¿no? Y grabaron ese disco y My Bonnie, una versión de la célebre canción My Bonnie, conocida, popular en Inglaterra, ¿no? Y entonces un chaval, Raymond Aron, algo así se llama, no, ¿cómo se llama? Raymond, no me acuerdo ahora mismo el nombre del chico, pero un chaval entró en la tienda de Brian Epstein a pedir ese single. Brian Epstein no tenía el disco, se dedicaba a vender discos, no tenía el disco, y entonces este chaval le dijo, pero ¿cómo es posible que no tenga el disco de los Beatles aquí en Liverpool, tal y cual, no sé qué? Y entonces tomó nota Brian Epstein, que era un hombre muy metódico, tomó nota de aquello y se empezó a interesar por los Beatles, por ese grupo al que no conocía, que había sacado un disco que tocaban en el disco de Tony Sheridan. Y entonces, bueno, fue tirando del hilo y se enteró de que tocaban en The Cavern, en la caverna. ¿No? Y fue a verlos. Entonces conoció al pincha que había allí, que se llamaba Bob Waller, que era un tío muy peculiar, muy grandote, así gordote y tal, y que, bueno, había tenido algún follón con John Lennon y tal, pero bueno, les recomendó, pues tiene usted que verlos y tal. Y entonces cuando Brian Epstein, un tío de chaqueta y corbata, de una familia de clase bien, de origen judío, con bastante dinerillo y tal, bien acomodado. Y tal. Y cuando había los Beatles allí, pues sucios, grasientos, eructando ante el micrófono, diciendo palabrotas, que hay que entender que en el mundo sajón las palabrotas son algo muy serio, ¿no? Tal, y aquellos hablaban allí como arrabaleros, digamos, tal, no sé qué, pues dijo estos tíos, pero desarrollaban una energía en el escenario brutal y que hacía que la gente, en fin, se electrizara y vibrara, efectivamente, pues dijo, estos tíos, lo único que les falta es en fin, arreglarlos, presentarlos, ser capaces de empaquetar el producto adecuadamente, porque el producto es brutal. Y entonces se puso en contacto con ellos al final de la actuación y les dijo, mira, yo querría ser vuestro manager, tal, y a partir de ahí pues empezó la asociación de Brian Epstein con los Beatles, y es él el que les va consiguiendo las audiciones y demás. Y gracias a Epstein, pues sus contactos en la industria de la música, en la industria del disco, es como contactan con EMI y es cuando les hacen la prueba. George Martin, el productor, no se queda excesivamente impresionado, porque lo que ofrecían los Beatles era algo completamente distinto y nuevo a lo que había entonces, pero tiene, a pesar de ser un tío que estaba metido en el circuito de la música clásica y un hombre de formación musical muy amplia y muy convencional, o sea, era un tipo que había estudiado solfeo y que era un tío que había estudiado música realmente, vio que ahí había algo. Y entonces dijo, bueno, aunque no ha salido muy bien y tal, pero me los quedo. Y a partir de ahí empezó la historia, y empezaron a grabar, o sea, ya tenemos a Brian Epstein, a George Martin y a los 4 Beatles, ¿no? Y a partir de ahí pues empezaron a sufrir una evolución en todos los aspectos absolutamente increíble y sorprendente por lo rápido, por lo versátil que fue, por la cantidad de estilos musicales que abarcaron y que inventaron en algunos casos, pues hasta 1970, 69, 70. Oye, y ¿qué es lo que va pasando? Los compositores, evidentemente, siempre John Lennon con McCartney, la mayoría de las veces Lennon, McCartney y también Harrison. Ringo Starr no componía. Ringo Starr compuso 2 de las canciones de los Beatles en toda su historia. Una que aparece en el álbum blanco de noviembre del 68, que es Don't Pass Me By, y otra que aparece en el último disco que graban, que es Abbey Road, aunque no fue el último que salió, porque el último que salió fue Let It Be, pero en Abbey Road también hay otra composición que es Octopus Garden, que es una canción, las dos son muy sencillas, muy alegres, muy en el estilo de Ringo,
La primera, la de Don't Pass Me By, es como de country and western, de ese rollo con violines, Sí, tal, sí. no sé qué, así tipo norteamericana. Y Octopus Garden, bueno, pues es una canción que él compone estando de vacaciones con Peter Sellers en el verano del 68, y Octopus Garden pues significa el jardín del pulpo, y es una canción sobre los pulpos debajo del mar y tal. Peter Sellers también era otro personaje Sí, un cachondo, de lo más sí. curioso y tal, y estando en el barco de Peter Sellers, pues bueno, se le ocurre la canción, la llevó a los estudios y tal, y George Harrison le ayudó un poco a terminarla, ¿no? Pero compuso únicamente 2 canciones, Ringo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Porque la fama los arrolla, empiezan sus giras, de hecho vienen a España, aunque en España yo creo que fue el único país donde no llenaron, ¿no? Sobre todo en Madrid, no sé si en Barcelona. En Barcelona sí, en Madrid no. En Madrid no llenaron, en la Plaza de No, Toros. España estaba en ese sentido, pues la música en España, el rock en España estaba todavía infradesarrollado. Sí. Estamos en el año, en julio de 1965, me parece que llegan el día 1, si no recuerdo mal, y la actuación en las ventas fue como de medio aforo o algo así. En Barcelona sí, Barcelona siempre ha estado más conectado Sí. a la cultura europea, en fin, más, una ciudad más Pues sí, moderna. una anécdota Era. en el que presenta la actuación es Es Torrebruno. Torrebruno. Y los Sirex, me parece que... Tocaron, sí, 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 los- Tocaron de teloneros, ¿no? Sí, sí, Y el que sí. presenta la actuación Es Torrebruno, es Torrebruno. efectivamente. Claro, imagínate, los Beatles que venían de donde venían, de Estados Unidos, de arrasar, de tal, no sé qué, se encontraron con un panorama muy castizo, Muy castizo. en Madrid, les llevaron a bodegas de vino. Sí, sí. Ellos aparecieron bajándose sí, del avión sí, sí, con sí, la sí. montera Sí, sí, sí. Tomina, ¿no? Efectivamente, con sombrero cordobés, Sí, sí, sí. firmaron allí en algunos barriles Sí. de vino y todas estas cosas. Se lo pasaron bien Sí. en España, pero bueno, fue para ellos casi algo exótico, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué es lo que sucede? Porque luego está ese mítico viaje que hacen a la India. Yo no sé si la fama se lo lleva por delante, el LSD. ¿Qué es lo que pasa? Porque hacen un viaje en busca del karma, ¿no? Bueno, O no sé qué buscaban. el viaje, No a la, sé qué el viaje a la buscaban. India realmente es un viaje fruto de un viaje más general, que es el que ellos llevan experimentando. Ya en Hamburgo tomaban estas anfetaminas y tal. Sustancias, sí. Y cuando conocen a Dylan en el verano del 64 en Estados Unidos, Claro que- que les influyó en todo, en la música, en la composición, Bob en las Dylan, letras. Sí, sí, sí. Y bueno, Dylan a los Beatles, y porque también tuvieron un impacto. Los Beatles, una de las cosas que hacen cuando llegan a Estados Unidos en febrero del 64 es que se desata lo que se llamó la invasión británica. Los Beatles, el impacto que tuvieron en Estados Unidos fue Bueno, el fenómeno increíble. fan también, ¿no? Empieza ya con fuerza. Había empezado ya Con en Elvis. Inglaterra. Bueno, Había empezado en Inglaterra, sí, en el caso de Estados Unidos sí, Sí. ya existía de antes. Pero el impacto de los Beatles no tiene probablemente comparación con ningún otro fenómeno, ¿no? Durante semanas, de lo único que se hablaba en Estados Unidos era de los Beatles. Habían matado hacía poco, el 22 de noviembre anterior, a Kennedy, sí. y había un trauma nacional, Sí. y se necesitaba Alegría, algo que cambiara, exacto, sí, exacto. sí, sí. Y los Beatles se lo proporcionaron, ¿no? La primera actuación de los Beatles en el Led es Sullivan en el Show, 64, ¿no? Porque Kennedy se asesinó en el 63. 3, en noviembre. Y los 22. Beatles llegan en el Pues, perdón. 64, ¿no? Sí, y entonces la primera actuación, fíjate, de los Beatles en el Ed Sullivan Show fue la emisión más vista hasta entonces en la historia de Estados Unidos, y se dijo que durante los 10 minutos que duró no se había cometido un solo delito en todo el En país. todo el país. Bueno, no sé si es verdad o no, Sí, sí, pero pero- se dijo en aquel momento, y es verdad que como que todo se paralizó absolutamente para ver aquella actuación que vio todo el mundo con independencia de la edad. Y la frescura de los Beatles, la nueva música que traían, la forma de interpretar, la apariencia, la juventud exultante, tal, todo eso enamoró a un país entero. O sea, como había sucedido en Inglaterra, pero quizá de un modo todavía más pronunciado, si cabe, en el caso de Estados Unidos. Y siempre fue, bueno, pues una búsqueda de cosas, pues gente, chavales jóvenes, pues imagínate, con mucho dinero de pronto, gente que con su procedencia social, pues bueno, conocen a Dylan, todo el mundo los quería conocer, tocar físicamente, arrancarles un pelo, porque tenían un cierto aspecto mágico. O sea, con los Beatles pasaba mucho eso, ¿no? Esa magia que tenían pues los grandes protagonistas del siglo XX, ¿no? Y esa mitomanía que se desarrolla en torno a ellos, ¿no? Bueno, pues conocieron a Dylan, y Dylan les inició en la marihuana, además de las cuestiones musicales también, que los Beatles también influyen enormemente, los Beatles y toda la invasión británica, en el propio Dylan. Dylan protagoniza un escándalo entonces porque llega al festival de Newport, que era un festival de folk, puramente de folk, Sí. con guitarras acústicas y tal, y entonces aparece él con guitarras eléctricas, con bajo, batería, con tal. Entonces aquello era como la violación de un santuario, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, fue un follón, fue un escandalazo en Estados Unidos, y influido por los Beatles esencialmente, ¿no? Pero Dylan tuvo un impacto no menor, En desde los luego, en Beatles. los Beatles.
Y en las letras, en la música, se ve muy bien en el disco, en el LP Help, que sacan en agosto del 65, pero ya antes les había iniciado en la marihuana. De repente, empezaron a fumar aquello porque Dylan lo tenía, lo llevaba con él. Sí, sí, sí. Y después de ahí saltan fue por casualidad a la toma de LSD. Bueno, por casualidad fue porque les invitaron a una fiesta de las muchísimas fiestas que había entonces, en aquellos años 60 tan brillantes, tan musicales y tan dinámicos y tan alegres. Y estaban cenando en casa de un dentista. Lo cuentan ellos en una de las canciones que sacan luego en el disco Revolver, Dr. Robert, se llama la canción, y el dentista en la bebida les echa ácido lisérgico, LSD, y ellos no sabían lo que pasaba, y de repente empiezan a notar cosas raras, y todo se mueve, todo se transforma, todo se cambia, las luces, ven cosas extrañas y tal. Empiezan a tomar LSD, esa noche salen en el mini que tenía George Harrison en una discoteca en Londres. Bueno, aquello es, en fin, como el infierno, y tal, imagínate en una discoteca metido con el LSD tal, no sé qué, y bueno, empiezan a experimentar sobre todo con ese tipo de drogas. La India lo que hace, un poquito más tarde Lennon incluso con la heroína, ¿no? Pero la India lo que hace en la vida de los Beatles es un paréntesis, porque sobre todo en algunos casos, básicamente en el de George Harrison, quieren experimentar lo mismo pero sin necesidad de drogarse y de por tanto dejar de ser ellos mismos. Entonces van en busca de una sabiduría, de un conocimiento y tal, que bueno, que buscan en la India, años 60, el exotismo, la originalidad y todas aquellas cosas, ¿no? Y se van en febrero del 68, efectivamente, a Rishikesh, con un personaje muy peculiar que era el Maharishi Mahesh Yogi, y se marchan allí. Él naturalmente lo aprovecha Prodomo Sua para hacerse publicidad y decir, coño, los Beatles, pues los seres humanos más conocidos de los años 70 han estado aquí tal, y entonces a partir de ahí pues empieza a hacer bueno, ya venía de antes, pero empieza a hacer un negocio tremendo. Ya en el verano del 67, unos meses antes, habían ido a un retiro espiritual en Bangor, en Gales. Lennon estaba, que era el que tiraba del grupo en todas las novedades, y vamos a hacer algo nuevo musicalmente o vitalmente y tal, y ya Lennon en ese momento había conocido a Yoko Ono y estaba empezando a cambiar mucho. Lennon es el que más cambia de aspecto. Tú puedes saber en qué mes se ha hecho una fotografía de los Beatles por el aspecto de John Lennon, porque era muy camaleónico en ese sentido. Él viene a España en octubre del 66, graba una película en Almería, How I Won the World, con Richard Lester, que había rodado 2 películas con los Beatles antes, y ahí el Lennon que entra en esa película es uno y el que sale es otro. ¿Dónde conoce a Yoko Ono? Lo conoce en una exposición en la Galería Índica a finales del 66, en una exposición de Londres. En Londres, curiosamente, el primero que aparece por allí es Paul McCartney, que luego tendrá una relación muy tortuosa con Yoko Ono. Pero el que se queda hablando con Yoko y el que la conoce más a fondo es John Lennon. A partir de ahí, Yoko Ono empieza a perseguir a John Lennon, esa es la realidad. Le empieza a mandar notas, empieza incluso a aparecer en frente de la casa de la puerta de su casa. Acosar casi. Vamos, sí, no sé. sí, realmente hoy hablaríamos de acoso. Hoy hablaríamos de acoso. No sé si sería de la misma aplicación legal en el caso de una mujer a un hombre que no me vuelve, pero en fin, ya sabemos cómo va. Ella era japonesa y vivía en Inglaterra. Ella era japonesa, estaba casada con Anthony Cox, con un hombre ligado pues al mundo del arte y tal, y había tenido una hija, Kyoko, con este hombre. También tendrán un pleito muy largo por la custodia de la hija, en el que también se implicará John Lennon. Pero bueno, el caso es que era una mujer de la vanguardia artística del Londres de la época, una mujer japonesa. Era conocida. Sí, era conocida dentro del mundo underground, sí, era una mujer muy, muy conocida, hacía unas, en fin, bueno, como ahora, ¿no? Se pone a chillar y dice que canta y tal. Todas esas cosas tremendas, ¿no? La exposición a lo mejor era clavar un clavo en una pared blanca. Sí, y yo creo que se inventó la gilipollez humana a nivel cultural. Sí, bueno, ya venía de lejos, pero ya lo elevó a otro nivel de expresión. Y entonces Lennon, bueno, que estaba en ese momento de búsqueda de mil cosas, ¿no? Realmente toda su vida fue un poco eso, por lo menos hasta que tuvo su segundo hijo, Sean, que lo tuvo con Yoko, en el 75, fue toda una búsqueda muy inquieta de muchas cosas, ¿no? Y se encontró con esta mujer y, por lo que fuera, pues estableció una relación de tipo muy espiritual, que obviamente no obstaba para la relación carnal, claro, pero muy espiritual, y bueno, se lió con ella, se la llevó a casa una tarde de mayo de 1968,
Y No, siempre se dijo que Yoko Ono fue la causa de la ruptura de los Beatles, ¿no? Porque antes era un grupo más o menos bien avenido. Comentabas que incluso John Lennon había probado la heroína, ¿no? Es decir, que estaba... sí, sí, sobre Sí, todo fumada y tal, sí. pero sí, tuvo una época de 1969, básicamente, donde fumaba heroína con mucha habitualidad, vamos. Tuvieron, hablas de Bob Dylan, supongo que con Elvis Presley, que también era un poco anterior, pero en ese tiempo también estaba en la cima, no tuvieron relación... Bueno, se conocieron, Sí. se vieron en Los Ángeles durante la segunda gira de los Beatles, el verano del 65, agosto del 65, se conocieron, se encontraron un Elvis en un estado de forma regulín, que por lo visto se pasaba, tenía un montón, estaba en una habitación muy grande, tenía un montón de televisiones, estaba viendo todas las televisiones al mismo tiempo y mientras tanto tocaba el bajo de forma obsesiva, tocaba una especie de riff de bajo y tal. Estuve hablando con ellos, los recuerdos de ellos es que, bueno, trató de ser amable y afable y tal, pero tampoco lo conseguía demasiado. Elvis estaba resentido con los Beatles porque le habían desplazado, digamos, del centro de la atención. Hacían parecer que Elvis era pues algo ya anticuado y demás. Y Elvis se puso en contacto con la administración norteamericana posteriormente para tratar de hacerle la vida imposible, sobre todo a Lennon, pero en general a los Beatles y tal, y estuvo detrás de alguna campaña Pues lleva yoga, ¿no? contra los Beatles y tal. Sí, luego por unas declaraciones que había hecho Lennon en el año 65 a finales en Inglaterra acerca de la religión, que en Inglaterra no tuvieron un gran Sí, impacto, pero en porque es un Estados país muy Unidos... secularizado y tal, pero en Estados Unidos, bueno, aquello que dijo que los Beatles eran más populares que Jesucristo, que hay que contextualizar tal y como lo dijo en ese Sí, momento. Luego dijo cosas mucho peores, pero en aquel momento lo que decía era sencillamente que eran más populares que Jesucristo, ¿no? Pero hablaba de la cuestión civilizatoria, de la cuestión cultural y de la cuestión religiosa. No estaba, digamos, diciendo una butad como para llamar la atención, diciendo somos mejores o algo así que Jesucristo, sino lo que estaba diciendo es que eran más populares, es decir, que para la gente los Beatles eran más importantes en su vida que Jesucristo. Era una reflexión acerca de la situación cultural en aquel momento sin ninguna carga particular, ¿no? Tú sostienes, yo creo que es así, te pueden no gustar los Beatles, pero posiblemente haya sido el grupo más influyente del siglo XX, No, ¿no? bueno, Más seguro. importante de la música moderna, ¿no? Con independencia de que te guste o no te guste, eso Eso no es. tiene nada que ver. Y Pues tenían un talento muy especial, ¿no? hombre, sí, yo creo que esa asociación Lennon-McCartney es la más fructífera y la de mayor calidad. O sea, la calidad de las composiciones de los Beatles, sobre todo en su segunda época, pero incluso en la primera, puesta en su contexto fundamentalmente, yo creo que no solamente no la ha negado nadie, sino que ha sido universalmente celebrada. Es el grupo más influyente, seguro. Hay un montón de grupos de ahora de la escena independiente, o sea, grupos que van Sí. muy a su aire, ¿no? Muy tal, que sistemáticamente todos te dicen que su referencia son los Beatles, ¿no? Y bueno, por no hablar del mundo, en fin, del mundo del rock, el mundo del folk, la primera canción que podemos, por ejemplo, calificar abiertamente de heavy metal, pues una canción de los Beatles, la primera canción seguramente de temática gay u homosexual Sí. también es una canción de los Beatles, hablando de otra persona, porque ninguno de ellos lo era, pero sí Brian Epstein, su manager, sí era Sí, era- homosexual, entonces escriben una canción de estilo dilaniano, que se llama You Got to Hide Your Love Away, que aparece en el LP de Help del 65, donde habla de esconder tu amor, que es el título de la canción, y hace referencia pues a esos amores, aunque no especifica, Sí. pero a esos amores que hay que vivir un poco ocultándolos de los demás, mientras los demás se ríen de uno, y todas estas cosas. Bueno, tiene connotaciones claras, digamos, acerca de qué se refiere. Oye, hay una cuestión un pelín más oscura. Claro, en esta búsqueda de todo tiene relación con una secta que es la de Charles Manson. Hay que recordar que Charles Manson, no sé si la relación que mantienen con él es antes o después Bueno, del crimen. no, o sea, no hay una relación personal, No, sino que el crimen que comete Manson estaba como una regadera, Sí, por sí, supuesto. sí, sí. Y, bueno, la barbaridad de los crímenes que cometió, pues Bueno, habla por sí misma, la ¿no? mujer Sharon Tate, que estaba embarazada además, que era la mujer de Roman Estaba muy Polanski, cerca de dar a luz. de edad, ¿no? Casi de 9 meses, Sí, ¿no? estaba de 8 meses y pico, sí. Eso. Y la barbaridad del En crimen. Los Ángeles, puede ser. En Los Ángeles, sí, en Cielo Drive, se Sí. llamaba la calle en la que Sí. se perpetró la ¿Qué año barbaridad. estamos hablando? ¿60? Estamos en julio de 1969. Eso es. Del 69. Bueno, sobre ese hecho,
luego Tarantino, Sí, hace poco, una relativamente, película un una poco- película Érase una vez en Hollywood, que es una película Sí, fantástica, pero de la a mí mejor para mí sí, de Tarantino. Me parece una película que lo tiene casi todo, ¿no? Bueno, el final es muy distinto al que fue la Claro, realidad. efectivamente, eso es jugar con lo que pasó Sí, eso es. y para que no hubiera pasado, ¿no? Sí. Bueno, el caso de Manson era un chiflado, era jefe de una secta, vamos, creó una Sí, secta, una secta. The Family, la familia Sí. la llamaban, vivían en un rancho en las afueras, en el desierto, en las afueras de Los Ángeles, y era un seguidor obsesivo de los Beatles. Y se basó en un disco que habían sacado los Beatles, el último que habían sacado hasta entonces, que era el disco Doble Blanco, que es un disco que de ser blanco es muy oscuro, por decirlo así, de una música muy curiosa, muy variada, porque son 33 canciones y allí hay de todo, es un disco doble, como digo. Y fundamentalmente había dos canciones, una que es Helter Skelter, una canción que ha tenido muchas versiones, es a esta a la que me refería yo cuando decía que hicieron la primera canción de rock duro, verdaderamente de heavy metal de la historia, probablemente, y se basó en esta canción para cometer los crímenes. Bueno, no tiene nada que ver la canción con la letra ni absolutamente nada, es verdad que la música es atronadora, Sí. y la exhibición vocal de Paul McCartney en esa canción es verdaderamente increíble, ¿no? Pero la letra no tiene nada que ver con eso. Bueno, Helter Skelter es un tipo de tobogán que hay en Inglaterra, y también significa una especie de ruido caótico, ¿no? Sí. Si ahora se cayera todo aquí, bum, bum, Pues, bum, bueno, pues sería eso, ¿no? Helter Skelter. Pero, por tanto, no tiene nada que ver con lo que hizo Manson, pero él pensó que los Beatles enviaban mensajes encriptados, que esto es muy de la carrera de los Beatles, Sí, las letras están todas llenas de segundos significados y tal, y si al disco le das la vuelta y haces Sí, no era sé qué, se satánico, oye, ¿no? satánico y no sé cuántas historias. Bueno, y se basó en esa canción Helter Skelter. De hecho, hay una serie sobre los crímenes de Manson que se llama así, Helter Skelter. Y luego, cuando se produjeron los asesinatos, con la sangre de las víctimas sobre las paredes de la casa, pintaron Piggies. Sí. Piggies, cerditos. Sí. Piggies es una canción de George Harrison, de ese mismo disco blanco del 68. Claro, pig era cerdo, era la palabra que se utilizaba entonces para denominar a la policía, a los policías. Sí. Entonces, Piggies es cerditos. Sí. Y esa canción de George Harrison no tiene que ver exactamente con la policía, sino es una sátira social, Sí. sobre la avidez capitalista, en fin, de consumo y todas estas cosas. Bueno, la conexión con los Beatles estuvo en eso, ¿no? La inspiración que él creyó No se entender. conocieron ni nada de esto. No. Porque no, luego no. con Charles Manson es verdad que miles de cartas que llegaban admirando a este tarado, ¿no? Sobre Que ha todo muerto en la cárcel, de bueno, mujeres que le proponían que le proponían casarse. casarse con él. Sí, ¿no? sí. Es decir, Pues, bueno. digo que en Estados Unidos la cadena perpetua se cumple y este murió en la cárcel. Tuvo suerte Manson, porque justo cuando iba a ser enjuiciado, se abolió en el estado de California la pena de muerte. Y entonces no le pudieron condenar a muerte. Le tuvieron que condenar solo a cadena perpetua. Y murió en la cárcel, efectivamente. Sí, murió en la cárcel hace, Sí, qué sé yo, 6, 7 años. Sí, o hace 7, 8 unos años. Por cierto, el que asesinó a John Lennon en el año 81 en Estados Unidos, porque claro, luego es curioso cuando se separan los Beatles, ¿qué es lo que pasa? Nos queda todavía tiempo y sí que me gustaría, porque es verdad que Paul McCartney siguió su carrera en solitario, John Lennon también, bueno, Paul McCartney la sigue sosteniendo, Ringo Starr, hicieron algunos pinitos cada uno de ellos, ¿no? En hacer un... Bueno, los años inmediatamente posteriores a la separación Se separan de en los el Beatles, 70 prácticamente. Sí, oficialmente, digamos, el año 70, el anuncio que hace Paul McCartney de que deja los Beatles es del 10 de abril de Lo hace 1970. Lo hace Paul primero en McCartney. dejarlo es Paul McCartney, se dejó de El primero en dejarlo de verdad es John Lennon, Es John pero Lennon, John que ya Lennon no está. lo hace público. Sí. Y le piden que no lo haga público por razones comerciales, para poder seguir vendiendo discos como con ese marchamo de los Beatles. Y John Lennon lo acepta, y aunque ya tiene su carrera, ya empieza a hacer sus cosas y tal. Hacía cosas ya en solitario. Sí, de hecho, incluso estando los Beatles todavía en vigor, él ya había sacado algún disco en solitario. Había sacado un single en mayo del 69, que es Give Peace a Chance, que tuvo un gran éxito, y en octubre saca Cold Turkey, que es otro single y tal. Él ya estaba haciendo cosas a su aire y tal, pero le piden que no lo haga público. Y él no lo hace público. Sin embargo, en abril del 70, Paul McCartney dice que sí, que él deja los Beatles, cuando ya lo había dejado Lennon, pero no lo había hecho público. Sí. Pero él sí lo hace público. Pues bueno, Él estaba encadenado con pues Yoko Ono, había una muy mala relación, ¿no? Claro, el problema fue que John Lennon metió en el estudio a Yoko Ono, y los Beatles estaban siempre solos en el estudio, con el productor, con tal, pero no metían a nadie más. Sí. La primera vez que alguien nuevo, bueno, a veces para grabar metían músicos, Sí. violinistas, Para acompañar, orquestas, claro, sí. alguna cosa de estas y tal, pero estaban ellos.
nadie ha llegado particularmente, ¿no? Y Lennon, en cambio, empieza a llevar a Yoko Ono a partir del año 68. Entonces, claro, se miran los demás así diciendo, ¿y este tío por qué nos mete a su novia, a su chica, a su amiga, nos la mete aquí y tal y cual? Pero nadie le decía nada, esperaban que él se diera cuenta, pero él no se dio cuenta. Bueno, no quiso darse cuenta, obviamente, y tal. Entonces empezó ahí una cierta tirantez, pero no fueron nunca verdaderamente enemigos. O sea, la amistad la siguieron manteniendo con altibajos, pero la siguieron manteniendo todo el tiempo. Y cuando se separan los Beatles, que es fundamentalmente por razones de tipo económico, por lo que tienen las peleas, que tampoco fueron para tanto, pero cuando, aunque también se alimentó ese mito, que también interesaba, claro, durante los siguientes años tuvieron unas carreras casi tan exitosas como las propias carreras de los Beatles en solitario. O sea, Paul McCartney en los años 70 fue una de las que más vendió en los años 70, las giras que hizo por Estados Unidos, por Australia, en fin, por medio mundo, pues son de las más importantes de la historia del rock. Oye, y George Harrison y Ringo Starr quizás en un segundo plano. Bueno, al principio, cuando se separan, al principio el que más impactó fue George Harrison. Sacó un disco triple, Hacemos Paz, a finales de 1970, que es el disco triple más vendido de la historia, si no ha cambiado en los últimos tiempos, no creo porque ya no se hacen esas cosas de discos triples, pero es un disco fabuloso, absolutamente fabuloso, uno de los mejores discos de la historia de la música, sin duda, junto a varios de los discos de los Beatles, que también están entre los primeros de la historia, por ventas y por calificación de la crítica. O sea, si hablamos de Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, Abbey Road, el disco blanco, pues y Ringo, y Ringo también, Ringo sacó varios, pero no tuvo el impacto, lógicamente, aunque tuvo algún número uno, pero no tuvo el impacto que tuvieron los demás. Pero el primero que tiene ese gran impacto es George Harrison. Durante los años siguientes a la separación de los Beatles siguieron teniendo por separado un enorme impacto. Bueno, hubo siempre ese anuncio de que iban a volver para algún tema benéfico, para algún concierto, eso era más... Les ofrecieron un montón de pasta varias veces. Sid Bernstein, un promotor muy conocido norteamericano, pero ellos nunca lo aceptaron. Oye, políticamente, John Lennon sí que se involucra ya políticamente, ¿no? Los demás igual pasaban un poquito más, bueno, Paul McCartney... También, Paul McCartney también, lo que pasa que de un modo menos ostensible. Pero John Lennon estuvo en círculos también marxistas... muy de extrema izquierda. Muy de extrema izquierda. Muy de extrema izquierda, sí. Él se posiciona contra la guerra de Vietnam y digamos que, bueno, sin que se definiera como tal, pero más o menos andaba por el trotskismo, digamos, por la extrema izquierda de ribetes anarquistas también, y apoyando muchas causas de tipo político radical en Estados Unidos. Bueno, eso le costó que no le dieran la carta verde, la Green Card, ¿no? Durante años, hasta que finalmente el 75 se lo dieron, y pleitear con la administración norteamericana de la época de Nixon, que le espiaba, que le tenía pinchado el teléfono, que hicieron auténticos reportajes fotográficos de sus movimientos, etcétera. Sí, porque era un tipo... Para la administración norteamericana era un tipo muy peligroso por la popularidad que tenía, por la contundencia de sus opiniones políticas, por su posicionamiento contra la guerra, en fin, la situación de Lennon era inequívoca, sí. Oye, se va a vivir a Estados Unidos y luego es asesinado en el 81, si no 80 por Chapman, ¿no? El 8-9 de noviembre, o el 8 de noviembre. Yo he estado en el portal donde es asesinado. Mark David Chapman es el que le mata a un fan de los Beatles que no andaba muy bien de la cabeza, a la puerta del edificio Dakota. Dakota Building, después de que Lennon firmara un ejemplar del último disco que había sacado, el Double Fantasy. Él se lo firma y tal, pero luego por la mañana, pero luego por la noche le espera, agazapado en las sombras, y le dispara, me parece que... Está al lado de Central Park, ese edificio. Está al lado de Central Park, y es muy curioso porque el Dakota Building es un edificio con una larga historia macabra, con una larga historia de brujería, y es el edificio en el que se rueda la película Rosemary Baby, la semilla del diablo, de Polanski, en la que está Sharon Tate. Sí, claro. Tú fíjate, una película de tinte satánico y tal, y luego aparece Charles Manson, desgraciadamente, en la vida de Polanski, en la vida de Sharon Tate, que es con la vida de quien termina, y relacionado a su vez con los Beatles, y acaba John Lennon viviendo allí. Y se graba allí en el portal de ese edificio. Edificio Dakota, un edificio de tipo neogótico. Yo he estado ahí en... Claro, si está en Central Park. En Central Park. Da a Central Park. Una esquina, aquí está la Astoria en un lado, pues si aquí está la Astoria, esto está aquí arriba. Exacto. Sí, exactamente. Sí, vamos, me he hecho todo el recorrido.
Oye, y luego hay otra cosa que yo siempre me he descojonado, he escrito y he hablado mucho sobre eso, cuando se encierran en un hotel para protestar sin salir de la cama contra la guerra de Vietnam. Bueno, es lo que se hacía en los años 60, lo que se llaman las performances, en los años 60, Era maravilloso. que era utilizar la propia fama y crear ambientes peculiares para llamar la atención de algo. Eso no es lo más grotesco que hicieron. Piensa que inventaron una cosa que se llamaba el baggism, que era, o sea, el bag es bolsa, que era el bolsismo, lo podríamos traducir en español, y entonces daban ruedas de prensa, convocaban a la prensa, que claro, acudía multitudinariamente, y ellos aparecían dentro de bolsas. De bolsa. No, claro, eran John Lennon y Yoko Ono por las voces, Sí. pero allí no sabía nadie. Y hablaban dentro de una bolsa. Y hablaban desde dentro de una bolsa. Sí, eso, vamos, lo popularizaron por la misma época, por eso lo de la cama no fue lo peor. Luego hicieron una exposición, por ejemplo, del miembro viril de Lennon en distintas posiciones, desde, en fin. Sí. Sí, además, En descanso, pasando de vista. eso Sí. es una exposición de litografías de John Lennon también con connotaciones sexuales, que por cierto, a la que presentó y a la que acudió Salvador Dalí, que también se conocieron y se admiraban mutuamente. O sea, Me lo creo de Salvador Dalí, cuando el caudillo iba a ver a Salvador Dalí a Cadaqués, tenían que llamar antes para que se vistiera, pues estaba siempre en pelotas. Sí. Absolutamente. O sea, ¿Se acuerdan? Un amigo de él y estaba... era aquel círculo, pues, o sea, gente que conocía a Salvador Dalí, Andy Warhol, todas el Rockstar System, ¿no? Todas las estrellas del rock, tal, y bueno, Lennon en los últimos años estaba ya un poco retirado de eso, porque había tenido un hijo el año 75 y se había dedicado a hacer el pan en casa, Sí. a las labores propias de las mujeres. Pues se le dedicaba a Lennon, y en cambio Yoko se dedicaba a las labores, digamos, que se tenían por propias de hombres, la cuestión de los negocios y tal lo llevaba ella. En la versión española era Lola Flores trabajando fuera y el Pescadilla Eso. quedándose en casa, ¿no? Eso siempre decía el Pescadilla, yo me quedo en casa a cuidar a los niños y Lola es la que te Exactamente. a casa, ¿no? Estuvo muy implicado también Lennon en el movimiento feminista de Estados Unidos, muchísimo, lógicamente a través de Yoko Ono y tal, pero de muchas activistas ligadas al Partido Comunista de Estados Unidos, como Angela Davis, Sí, por ejemplo, sí. y algunas otras figuras. Estuvo con las Panteras. Tuvo conexión con los Panteras Negras, con el caso de John Sinclair, que era también un dirigente del Partido Comunista de Estados Unidos, y como decía, de Angela Davis, que era bueno, pues, la dirigente del Partido Comunista negra, de raza negra de Estados Unidos y tal. Estuvo metido en todos los follones. También hizo varias canciones, Sunday Bloody Sunday, por ejemplo, o The Luck of the Irish, sobre la cuestión irlandesa. Hay que tener en cuenta que los Beatles, quizá, excepto Harris, bueno, podría ser también, pero desde luego Lennon y McCartney eran de origen irlandés. Sus familias, de tres o cuatro generaciones antes. Irlanda es el país más musical del mundo. El más musical del mundo. Sí. Bueno, los Oasis actuales, porque este verano pasado volvieron a dar giras y tal. También los hermanos Gallagher, que son de Manchester, a 50 kilómetros de Son Liverpool, de y origen. son admiradores absolutamente rendidos de los Beatles, hasta el punto de que Liam Gallagher ha llamado a su hijo, se llama Lennon, de nombre, imagínate, y son de origen irlandés también, ¿no? Hay muchísimos músicos británicos de origen irlandés. Es una isla muy, muy, muy musical, y además con relativamente poca población, y sorprende la cantidad de artistas que producen, aunque eso sí, la mayor parte de ellos emigrados, ¿no?, a Inglaterra. Oye, para ir acabando, efectivamente, los Beatles, un fenómeno musical que a día de hoy sigue influyendo en la música actual. Sí, absolutamente, lo cambiaron todo, cambiaron la forma, los conciertos públicos, la forma de producir, crearon los discos más importantes seguramente de la historia del rock, no ya por la calidad musical, que está más allá de toda duda, sino por el impacto que tuvieron, ¿no? A partir de determinados discos de los Beatles, la historia del rock, de la música popular en general, cambió absolutamente su impacto sociológico. Bueno, esa idea que tenemos de que la música está en todas partes, vamos a un gran almacén, o estamos en casa, o tal y cual, eso procede precisamente de ahí, ¿no? La aparición de los Beatles en febrero del 64 en Estados Unidos, que fue determinante al efecto. El hecho de que un grupo compusiera sus propias canciones, porque entonces los artistas ejecutaban canciones que componían otros, que estaban expresamente dedicados a componer. Y de repente aquellos chavales pues se pusieron a componer, y lo que hacían no tenía verdaderamente precedentes. En fin, el impacto histórico de los Beatles es indudable, y la historia de la música y la historia sociológica es una antes y otra después, ¿no? Los Beatles fueron un poco los que animaron aquel carnaval de los años 60 que cambió el mundo hasta conformarlo de la manera que lo hemos conocido hoy. Oye, con independencia, ¿tú te consideras un Beatlemaníaco? Bueno, yo me considero un tío al que le encanta el rock and roll, el rock,
en todos sus aspectos, me gusta toda la música además, me gusta la música clásica, la música folk, la música popular, pero muy especialmente los Beatles. O sea, soy muy coleccionista, soy muy fan de los Beatles, por encima de los demás, pero también de Led Zeppelin, de Bob Dylan, de los Stones, de AC/DC, en fin, podría decir una cantidad de grupos, yo qué sé, pues de Deep Purple, de los Who, de los Jam, de los Kings, Sí, una cantidad de los Who, grupos, los Jam, sí, pero por encima de todos están los Beatles. Oye, ¿tienes los 14 discos? No, tengo más de 200 discos de los Beatles juntos, separados. No, me refiero a los 14 LPs que sacaron. Hombre, sí por los descontar, tienes. no, Vale. cada disco lo tengo por lo menos en 4 versiones Vale. diferentes. O sea, uno de origen brasileño, otro ruso, otro... Sí, de verdad, de verdad. Y versiones piratas que sacaron en su momento. Así, ya te digo, tengo... Sí. Y bueno, en vinilo, en CD... 3 versiones del mismo disco, o sea, 3 CDs, que son el mismo disco 3 veces, en vinilo exactamente igual, sí, o sea, lo mío es un poco de locura. Beatlemaníaco. Sí, Lo que yo sí, decía. por supuesto. Fernando, muchísimas gracias. Hemos aprendido un poquito más de los Beatles, sobre la historia de los Beatles. No todo es política, ¿eh? No todo es política, aunque los Beatles serían mucho de No, por política, eso. pero- Hemos hablado también de su versión política, que es la que yo más detesto, ¿no? Pero bueno, no sí. lo puedo evitar. Sí, no, bueno, ¿qué me vas a contar? Pero... Bueno, un placer. Prepárate algo de Elvis. Y así. Sí, bueno, ¿vale? por supuesto. Vale. Aunque me gustaría más de los Stones, si quieres. Bueno, hacemos de un los programa Stones. Yo Rolling los Stones los sí. admiro mucho. Que de verdad, que bueno, tienen cosas absolutamente Los Stones los admiro increíbles. mucho y los he llegado a conocer. Me invitaron a alguna fiesta de aquella manera. Porque en verdad no me invitaban a mí, invitaban a mi novia. Y yo dije, oye, aquí no va nadie. Aquí si no voy yo, Digo, no bueno, vaya. pues vamos, no, tú no vas. Así que aquí lo dejamos. Joder, pues es interesante, tío. Hacemos un programa de los Rolling Stones, tienes que contar Vale, esto. eso es. Ya saben todos ustedes. ¿Saben lo que le dijo John Rambo a su colega? Pregunta de cómo vivía Johnny día a día. Vivan día a día, sigan con nosotros y no se olviden todo lo que escuchen. Les esperamos aquí la próxima semana en Historia de una época en Informa Radio.